Muy buenos días. Hoy estamos 30 de abril del 2016. En esta oportunidad vamos a dar la lectura 6, la que va a estar dedicada al cálculo infinitesimal. Y miren, jóvenes, de algún modo esta lectura es un tanto especial, tanto es así que había planificado darlo en 2 partes, pero en vista de que quién sabe convenga garantizar que ponga las últimas lecturas, que creo la de... Hay 2 que les va a interesar mucho. Uno, la historia de la matemática como recurso didáctico. Eso yo creo que esa va a ser una lectura. Y la otra es la matemática, la evolución de la matemática en el Perú. Entonces, esas yo quisiera darlas de todas maneras. Pues bien, pero el cálculo infinitesimal, en la opinión de muchos historiadores, es una de las creaciones más grandes, ¿no? Depende de los puntos de vista, porque hay algunos que dicen la geometría euclidiana son las más bellas, otras el análisis de Fourier, otros la teoría de conjuntos. Oiga, ahora estoy escribiendo algo sobre el infinito y recién estoy tratando de entender, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y puede ser que ahí Cantor fue un héroe y un mártir. Eso no sé si en algún momento lo vamos a ver. Pero de todas maneras el cálculo sí creo que puede y debe ser considerado como una creación que marcó una etapa en la historia de nuestra ciencia. ¿Por qué? Porque en verdad el cálculo es una nueva matemática, es una nueva concepción de enfocar la matemática, que hasta antes la matemática era, puede ser bella, todo lo que guste, pero era estática. ¿Okay? La geometría plana de Euclides es una geometría bella, hermosa, lo que hicieron los griegos en teoría de números, pero era una matemática demasiado pura, muy acorde a los ideales que tenían los griegos, de que el hombre es un ser supremo en el sentido de que puede hacer abstracciones capaces de llevarlos al éxtasis del goce espiritual. Eran medio filósofos, ¿no? Era Pitágoras, el idealismo pitagórico, y que hablar de Platón y de Aristóteles. Pero el cálculo fue en realidad un proceso, la creación. No pensemos, como a veces pensamos, que el cálculo fue hecho por Leibniz y Newton porque se les ocurrió en determinado momento crearlo. No. Y el mismo Newton lo dice cuando dice, entre otras palabras, si he llegado donde he llegado es porque me subí en un hombro de gigante, qué sé yo. Lo dice. Eso quiere decir que la creación del cálculo fue un proceso histórico y que tampoco comenzó cerca a la época de Newton, sino que comenzó en los griegos. En la época de los griegos, o sea, más o menos el siglo III, por ahí, con Arquímedes fundamentalmente, después Apolonio. Con la geometría, en la geometría Apolonio se trazaban tangentes. Muy bien.
aquí una parábola y entonces usted quiere hallar el área de este sector parabólico. Este problema, cuando Arquímedes lo ataca y llega a establecer unos argumentos que en verdad estaba bien cerquita la idea del límite, bien cerca, porque la idea de Arquímedes fue la siguiente: toma acá el punto medio, este es el vértice, luego traza acá un triángulo. Obviamente dice que el área del triángulo es menor que el área que está buscando. Bueno, entonces otra vez toma acá el punto medio, acá, mejor no lo, ahí está, el punto medio y aquí, y luego construye otra vez estos triángulos. Ok, el punto medio, aquí, ese es. Y sigue siendo el mismo proceso, punto medio, aquí, triángulo. Ok, bueno, es un dibujo bien hecho, entonces la idea es ir agotando el sector parabólico con áreas de figuras, con figuras cuyas áreas son conocidas, porque se conoce el área de triángulo, ¿no es cierto? Ok, y entonces, miren, una idea bien profunda es cómo uno se puede... aquí está la idea de infinito, porque ¿cuántas veces nosotros podemos hacer este proceso? Obviamente infinitas. Pero teóricamente infinita. ¿Ok? Y entonces, y uno siente que las áreas de la figura total del polígono, que está escrito en la parábola, se acerca cada vez más y más al área del sector parabólico. Pero miren, y esta es la cuestión histórica que queremos rescatar. En esa época obviamente no había la idea de límite. Que si hubiera habido esa idea, el cálculo nacía en Grecia. Y nos hubiéramos adelantado, a ver, del 300 antes, 1000 años. 2000 años. 2000 años, ¿no? Sí. 2000 años. Oiga, miren, si hubiera el cálculo nacido, la humanidad de repente no hubiera habido edad media. Porque comienza a haber una tecnología y con ese instrumento matemático, que es un instrumento matemático que influyó, porque el hombre comenzó a hacer modelos matemáticos del mundo físico. Y el cálculo permite eso. Lo que no permite es la matemática, bueno, la geometría plana, eso, son bonitas todo, pero para el intelecto. ¿Qué hubiera pasado? La verdad que la humanidad capaz hubiera sido distinta. Bueno, pero estuvo muy cerca Arquímedes. Y sobre todo sus métodos son métodos modernos de integración. Ahí está la idea de la integral. Porque lo que miren, antes de Newton y de Leibniz, como vamos a ver hoy, hubieron muchos precursores. Muchos en el sentido relativo, pero no 1000, sino, qué sé yo, 4 o 6. Pero estos precursores
fueron sembrando ideas. Cada uno aportaba, hasta que llegó el momento en que también, por otro lado, las sociedades también fueron evoluyendo. El hombre comenzaba a navegar y cada vez navegaba más lejos, pero navegar significaba tener ciertos instrumentos que le permitieran pues, que no se pierda, y eso ya forzaba una serie de ideas que iban por el campo matemático, ¿no? Y entonces también el comercio comenzó a florecer, ¿no? Era un renacimiento no solamente artístico, científico, sino también se descubrieron, América se descubrió, y aquí llevaron plata, oro, todo eso. Entonces, había, usted sabe, pues cuando hay dinero, cuando hay, surge, se progresa. Y ese fue el momento en que surgió. Si Newton hubiera vivido en la Edad Media, no sé si hubiera hecho el cálculo. Es difícil. ¿Está bien? No solamente bastaba el genio, sino también las condiciones del entorno. Entonces eso vamos a ver un poquito más en detalle ahora. ¿Cómo es? Ya. A ver, una mirada a lo que vamos a ver, pero que vamos a ver, vamos a proponer ciertas generalidades: pre-Newton, pre-Leibniz, Fermat, Barrow, Isaac Newton, Leibniz, el cálculo infinitesimal, el valor y proyecciones. Muy bien. Miren, como hemos dicho, los siglos de oro de la cultura griega, podemos decir que comienza con Tales, ¿está bien? En el siglo VI, en el siglo V, de Pitágoras, luego en el cuarto, tercero, Euclides, y por ahí está Platón, la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles, que mucho contribuyeron al progreso de la matemática. Entonces, Grecia fue, como dicen los historiadores, un milagro. Como parece que en la historia de la humanidad ha habido varias etapas de milagros. Quién sabe, hoy estamos viviendo una etapa de milagros, porque el hombre está haciendo cosas increíbles. Cada vez que uno escucha algunos documentales sobre viajes a Marte, ya se está hasta se está vendiendo los pasajes para gente que quiere ir a Marte, ¿no? Bueno, mire, entonces Arquímedes es el gran precursor por excelencia. Sin embargo, fueron los siglos XVII, sobre todo el XVII, porque el XVIII ya fue el siglo de la consolidación del cálculo. Entonces hubieron grandes conquistas, pues. Creo que lo apodeado de tantas cositas de tecnología que iban surgiendo, y que todo eso motivó pues un ambiente de florecimiento. La inteligencia parece que se motivara para crear cuando estas condiciones están dadas. Entonces hay una evolución social, política. Muy bien, como ustedes recuerdan, en la sesión anterior hablamos del siglo XVII y las grandes conquistas que hubieron en ese siglo. Aquí se repasa un poquito. Por ejemplo, Napier creó los logaritmos, y dijimos la clase pasada que la creación de los logaritmos fue algo así como la creación de la computadora actual, guardando obviamente la proporcionalidad, porque los logaritmos, ¿qué vino a hacer? A simplificar los cálculos. Las calculadoras que está haciendo ahora, entre otras cosas, simplificar los cálculos.
Entonces, la invención de los logaritmos fue algo extraordinario. El pobre, digo pobre entre comillas, Kepler, si hubiera tenido los logaritmos, se hubiera dedicado a hacer tantos cálculos a mano. Cálculos tediosos que le llevaban años de años. Pues bien, dijimos también que el álgebra también iba progresando, sobre todo en uniformizar su notación. Surgió con Desargues y Pascal la geometría, un inicio de los famosos teoremas de Desargues y de Pascal muy bonitos, ¿no? De cónicas, que si en una cónica o un hexágono, por ejemplo, toma los lados opuestos, hay tres partes, y usted prolonga ellos, esos puntos están en una dimensión. Y así, ese tipo de teoremas hay muchos. Todo eso sirvió de base para que en el siglo XIX surgiera una nueva geometría, que es la geometría básica moderna. ¿Saben que hay una geometría básica moderna? Es la que imagino se enseña en la maestría de enseñanza, ¿no? Donde se estudian todas estas cosas, la noción de Moore, etc., la geometría euclidiana, etc. Y los problemas que había en esa época eran estos: cómo trazar una tangente a una curva. ¿Sabe qué? En los trabajos de Arquímedes trabajó mucho con espirales. Y ahí en la biblioteca acá de Ciencias tenemos un libro, las obras completas de Arquímedes. Les sugiero que lo vean. Ahí se ve cómo Arquímedes construye tangente a un punto en una espiral. Y obviamente, como la espiral es así, cuando usted traza la tangente, porque en general la tangente intersecta la curva en un solo punto, es lo que nos enseñan, ¿no es cierto? Es obvio que si usted tiene pues una espiral y usted traza una tangente en este punto, localmente lo corta en un punto. Pero si usted prolonga, obviamente lo va a cortar en la mano. Arquímedes construye. Y entonces es muy bonito la forma como él trabaja y en la cantidad de teoremas. Es asombroso ver que un hombre que ha vivido en esa época ha sido capaz de aquí. Mucho de lo que ha hecho se ha perdido. Conocemos, algunos dicen, solo la mitad. El resto se ha perdido o se sabe por referencias. Entonces, hay mucho de gente que ya tenía ya algunas ideas del cálculo infinitesimal. Ok, otro problema que se estudia es el problema de, fíjense, este problema, ¿cómo usted calcula la velocidad y la aceleración de un cuerpo? Y eso manejarlo con una matemática ya la mejor organizada posible. Con la matemática del griego eso no se podía calcular, no se podía. Que sabe que el cálculo en última instancia es un análisis para ver el comportamiento de lo que sucede en un entorno muy poquito, cómo ahí varía la función. Eso es más o menos la esencia del cálculo. Es una matemática de movimiento, de variación. ¿Cómo varía? Y entonces ya esas cositas, hubo otro genio, precursor, que pagó muy caro por querer las cosas científicas, que fue Galileo. Galileo estudió estas cosas.
Galileo fue un físico, matemático y un astrónomo. Entonces, él estudió la velocidad y la aceleración. ¿Cómo obtener máximos y mínimos de una función? Mire, es decir, si usted está enseñando cálculo, enseña esas cosas, ¿sí o no? Sí, eso usted enseña. Esos eran los problemas que en esa época, siglo XVI, XVII, y que los modelos matemáticos de los precursores eran ya primeros intentos de formalizar una idea. Esto se consolida, como siempre se dice, en la evolución de la historia de la ciencia y de la matemática en particular. Nadie hace las cosas porque se encerró en un cuarto y tuvo la genialidad y sin mayores cosas crea cosas. Es muy difícil eso. A veces se piensa así. Pero Newton tuvo que aprender y leer a Galileo, a Kepler, conocer bien las obras de esa gente. Y este muchacho, pues bueno, obviamente cuando lo hizo fue muchacho, 23 años. Ahí está el ejemplo de crear un lenguaje que ahora sí, de un modo ya sistemático, organizado, coherente, consistente, pero consistente dentro de su época. Otra de las cosas que nosotros creemos y que yo creía, que cuando Newton y Leibniz crearon el cálculo, pensé que habían creado y eso era ya la cumbre del cálculo, que eso era ya la cosa terminada. El cálculo que hicieron, sobre todo Newton, por eso es que existió después el análisis matemático. ¿Por qué? Porque Newton trabajó mucho con series. Con series. La idea de serie fue su fundamento. En cambio, lo que pasa es que Newton era un físico. Entonces su enfoque era físico. En cambio, Leibniz era un filósofo. Y su enfoque del cálculo era del pensamiento, de buscar un lenguaje universal, de lógica. ¿Está bien? O sea, todo pensamiento se puede formalizar y se puede interpretar con este lenguaje que es el cálculo. Sin embargo, había muchas lagunas, había mucho por justificar. Funcionaba y muchas veces también la buena suerte ayudó, funcionaban las cosas, pero surgían muchas paradojas, algunas paradojas con la serie. ¿Por qué? Porque todavía en esa época no se conocían los dominios de convergencia. Entonces a veces tenían la serie y como no se conocían los dominios de convergencia, tomaban puntos que ya después uno sabía que estaban fuera del dominio y entonces traía cosas absurdas, como por decir algo, como que 1 es igual a 2 y se podía llegar a eso. Y había muchas. Por eso es que el siglo XVIII, o sea, el siglo siguiente, fue el siglo de ya entrar a una rigorización. ¿Está bien? Pero aún así, en el 18 quedaron muchas cosas. Y llegamos al 19, ahí surge el análisis matemático, uno de cuyos primeros precursores fue Cauchy, un famoso matemático francés. Y esta es una historia muy bonita, pero todo eso es el cálculo, o sea, Newton y Leibniz crearon el cálculo, perfecto, ya está, un nuevo algoritmo para interpretar, por un lado, los fenómenos físicos y por otro, los fenómenos de la mente, ¿no? El pensamiento de un lenguaje
lenguaje universal. Pero la cosa no quedó ahí. No es que hicieron una obra y ya está perfecta, no hay que tocar nada, ya está ya acabada. Había mucho. Y mire, y esto todavía perdura hasta el siglo XX. Y algunos de los problemas continúan en nuestra época. Entonces, todo esto es un proceso en realidad, pero lo importante es saber que este Señor fue uno de los genios y uno de los grandes, realmente extraordinarios. Muy bien, seguimos. Miren, y lo pongo todo para avanzar. Miren, jóvenes, ¿qué distancia hay de 1637 a 1687? 50 años. Medio siglo. Es una coincidencia que en este intervalo, el extremo inferior, fue el año en que Descartes publicó su geometría. Y ese fue un hecho histórico. ¿Está bien? Y que en 1687, 50 años después, ese año Newton publicó sus principios. Uno de los libros más famosos en la historia de la ciencia. 50 años. ¿Y qué hubo en esos 50 años? Fermat va construyendo la geometría analítica junto con Descartes. ¿Qué hubo en este intervalo? Newton y Leibniz formulan, por su lado, la creación del cálculo infinitesimal. ¿Qué hubo en este intervalo 50 años? Fermat y Pascal trabajan la teoría de probabilidades. ¿Qué hubo en este intervalo? Fermat en realidad funda la teoría de números, que ha de ser una de las cosas que la gente habría de estudiar. Y siguen estudiando, tenemos problemas abiertos todavía en teoría de números. ¿Qué hubo en este intervalo? Newton postula su ley de la gravitación universal. Es decir, mire, ya Fermat construye tangentes a una curva. Es decir, en estos 50 años fueron años gloriosos, entre otras cosas, en esa época, en 50 años. Muy bien, ¿cómo es que Fermat va a trazar vamos a hacerlo de una vez todo? Imagino todos ustedes alguna vez han enseñado en el curso de cálculo o como estudiantes han aprendido el método para trazar una tangente a una curva. ¿Cuál fue el proceso histórico de esto? Miren, ¿está bien? Vamos a ver la idea de Fermat. Tiene usted una curva que representa una cierta función y usted quiere trazar la tangente a esta curva en el punto P. ¿Okay? Esta tangente va a quedar determinada si yo conociera QT. Porque si conozco QT, conozco T y conozco P obviamente, uno de estos dos puntos y ya está. ¿Okay? Pero esto se va. En otras palabras, la prueba va a consistir en, de algún modo, aceitar la tangente, por lo menos como idea auxiliar, y razonar, y garantizar así que al final esa es la tangente. Entonces, mire, aquí desde el punto de vista de la historia de la matemática, lo que nos interesa es rescatar
esas ideas antiguas y compararlas con las ideas que actualmente usamos. ¿Está bien? ¿Qué usamos actualmente? Los delta X y los delta Y a veces los epsilon y los delta. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ya está. Entonces, ¿por qué te va a hacer un proceso de algún modo de límite? Pero miren lo, entre comillas, lo tosco. Porque claro, así podemos decir, hoy, pero en esa época fue algo genial, porque nadie había hecho algo parecido. Muy bien, miren, tiene un TP de imagen de Q. ¿Qué hace Fermat? Mire, entonces, por favor, mire, ¿qué hace Fermat? Lo que hoy diríamos, damos un delta X, pero en esa época él le llama E. ¿Está bien? Entonces, considera un intervalito pequeño de longitud E, que es el intervalo QQ'. Y aquí, la perpendicular, esta corta la curva en el punto P sub 1, en el punto P sub 1. ¿Ya? Y como repito, usted traza la tangente, porque usted lo que quiere garantizar un método que le permita, en efecto, probar que esa es la tangente. Porque si no, no tiene nada en que basarse para hacer sus argumentos. Entonces, Q tiene T sub. Es claro que este triángulo TQP es semejante al triángulo PRT1. ¿De acuerdo? Creo que todo el mundo sabe eso. Entonces, aquí está. Por lo tanto, usted tiene que PQ es a PQ, como E es a T1F. ¿De acuerdo? Ahora, no tanto nos interesa entender esto, porque eso es cosa de los jóvenes del colegio, sino que la frase. Fermat dice T1R es casi igual a P1R. Ahí está, cuando ya mete ese casi igual, ahí es donde no tenían los argumentos analíticos para hablar, por ejemplo, de hacer un pequeño incremento y llamarle un delta Y, qué sé yo, ¿no? Y luego hacer el delta Y a cero, tender a cero, ¿no? Muy bien. Entonces dice, es casi. Ya, entonces, eso entendamos. Y lo va a reemplazar. Bueno, si esto es así, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá usted tiene TQ sobre PQ, igual, ahí no varía nada. L. T1R. T1R. Obviamente T1R es todo menos esto. ¿Sí o no? Ya, o sea, T1Q1 menos RQ1. De acuerdo. Esto igual, es obvio. Ahora, aquí T1Q1 no se ha movido. Ahora, RQ1. RQ1. Ah, no, ese también es trivial. Porque RQ1, esto es igual a esto. Esto es un rectángulo. Entonces ahí no hay nada. A ver, igual, igual. Aquí viene el casi.
T1, T sub 1, Q sub 1, es casi igual, mejor dicho, este de acá, T1, Q sub 1, esto es casi igual a P1 Q sub 1. ¿Por qué? Porque el T1 está bien cerquita a P1. ¿Está bien? Entonces él dice, como está bien cerquita, pero lo reemplazo. O sea que observemos, y esto es lo que nos interesa resaltar, el argumento que en esa época se hacía. ¿Está bien? Y comparen con lo que hoy se hace. Entonces estamos aquí. Muy bien, ahora ya con la notación moderna, para entender un poquito más de lo que se está haciendo, Q, vamos a llamarle X. ¿Está bien? Porque P es el punto donde se va ¿cómo se llama? A trazar la tangente. Entonces, si X es Q, entonces PQ, ¿qué va a ser? PQ va a ser f de x, obviamente. Y PQ sub 1, PQ sub 1, ¿dónde estoy? Estoy perdiendo ya, aquí. PQ es f de x, igual ahí está ahora P1Q1, sí, esa longitud, ¿qué cosa es? Es la imagen de, porque ¿quién es P1? P1 es la imagen de X más C según la función. ¿Sí o no? Es la imagen. Menos PQ. ¿Y quién es PQ? PQ está acá. Y ese es f de x. Ya está. Ahora, ¿qué hace Fermat? Hace este jueguito. TQ. Va a determinar TQ. Es decir, va a determinar esta longitud. En realidad este ejercicio es para determinar la subtangente, porque esta subtangente me determina la tangente. Conociendo la subtangente, construyo la tangente. ¿Ok? Y entonces, de aquí despeja, ¿de dónde? De acá despeja TQ y tienes. Obviamente, la E lo han puesto abajo. Ahora observen una cosa. Miren, llega acá. Esto de acá es como nuestro... Y usted sabe que, ¿cómo es el asunto? Cuando delta x tiende a 0, actualmente, ¿esto qué cosa es? Es la derivada, ¿no es cierto? Esa es la derivada. Y entonces, ahora él dice, si e es 0, ¿por qué no podría decir si e tiende a 0? ¿Por qué no podía decir que e tiende a 0? Porque no sabía, en la época estamos 1700 y tantos, la idea del límite no existía, entonces no podía decir si e tiende a 0.